Cuando imaginé que no iba a volver, encontré al amor llamando aquí a mi puerta. Como un silbido suave y en mucha calma, escuché tu voz decirme así: vuelve a mí, regresa porque te has ido. Vuelve a mí, recuerda quién eres tú. Cuando imaginé que no iba a volver, encontré al amor llamando aquí a mi puerta. Como un silbido suave y en mucha calma, escuché tu voz decirme así: vuelve a mí, regresa porque te has ido. Vuelve a mí, recuerda quién eres tú. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Muy buenas noches para todos. Es un placer que podamos hoy sentarnos juntos para aprender de su palabra. Hicieron bien en conectarse. Quiero contarles mientras las demás personas van llegando y se van conectando, quiero contarles que nuestros discipulados los vamos a manejar de una manera virtual, así como hoy en este formato en el que vamos a estar estudiando juntos la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Hemos visto un resumen así corto, les voy a hacer de lo que hemos visto para que podamos continuar con el tema. Hemos visto la importancia del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo instruía e inspiró a los hombres a escribir la palabra de Dios. Aprendimos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un impulso, no es un pensamiento, no es un sentir, sino que el Espíritu Santo en realidad, más que calor, más que electricidad, más que una fuerza, más que todo lo que podamos relacionarlo con el Espíritu Santo, es una persona. Aprendimos que el Espíritu Santo es una persona que habla, que piensa, que enseña, que siente, que toma decisiones. Cristo, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, y eso nos lo dijo a nosotros porque quedó escrito en la palabra del Señor, dijo: yo me voy, pero yo le ruego al Padre, voy a rogar al Padre, voy a pedir al Padre para que les envíe al Espíritu Santo, al Consolador, al Ayudador, y dice que Él, o sea, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas. En base a esos textos, hemos iniciado nosotros nuestro estudio acerca del Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a orar y comenzamos nuestro estudio, amón, mientras las demás personas se van conectando y van llegando. Padre,
Te damos gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar esta noche aquí, Señor. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, Señor, haces todas las cosas posibles. Yo te doy muchas gracias porque tú eres quien nos trae a este lugar, eres tú quien nos permite conectarnos, Señor, allí desde nuestras casas, Señor. Yo te pido que hoy, Padre, podamos nosotros todos juntos edificarnos, aprender, disipularnos, Señor, y conocerte un poco más, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tomes hoy mi boca, Señor, que quites de mí todo lo que pueda estropear hoy el discipulado, el mensaje, Señor, que cortes de mí toda emoción humana, Señor, y que permitas que todo lo que pueda yo exponer en este día para mis hermanos, para la congregación, Señor, sea de bendición, Señor, y sea de mucha edificación para nuestras vidas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Los invito a que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 16, en el verso 12. Vamos a estar leyendo el verso 12 y el verso 13 de Primera de Samuel, capítulo 16. El tema de hoy es un tema muy simbólico, muy representativo en cuanto a nosotros, los que servimos a Dios, los que hemos sido llamados al servicio, los que hemos sido apartados de una otra manera. Así que todos los que estamos conectados y los que están llegando, amamos servir a Dios y es un deleite para nosotros. Amén. Hoy vamos a profundizar un poco el tema acerca de la unción del Espíritu Santo, o en otras palabras, la unción del Espíritu de Dios, que es lo mismo. Amén. Quiero que analicemos el texto cuando Samuel llega a la casa de Isaí, el papá de David, y le empieza a preguntar por todos sus hijos que Dios le había dicho a Samuel que iba a ungir, que había escogido a uno de los hijos de Isaí para que fuera el rey de Israel. Entonces leamos. Pues luego de que desfilan todo, el mayor, el del medio, y pasan todos, y Samuel pregunta, ¿y tienes otro hijo? A Isaí. Isaí, sí, tengo uno, es el menor, está pastoreando las ovejas, está por allá lejos. Entonces Samuel dice, mándalo llamar porque no nos vamos a sentar a la mesa a comer ni no vamos a hacer ninguna otra actividad si no lo traes para conocerlo y saber si ese era la persona que Dios había escogido. Como todos saben, pues efectivamente David sí había sido escogido por Dios. Entonces cuando Samuel lo ve, el Espíritu Santo le da testimonio de que David era la persona ungida, de que David era la persona que Dios había escogido para ser rey, y ahí comienza nuestra enseñanza de hoy. Amén. Capítulo 16, el verso 12 y 13. Leemos. Estoy en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Isaí mandó a buscarlo, a David. Dice, el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Fíjense. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. Bueno, fíjense que el aceite en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, antes de Cristo, tenía muchos usos. En realidad, cuando se usaba el aceite, se usaba, como en este caso, para ungir a un rey o un sacerdote en su coronación o en su consagración. Las personas, por ejemplo, que vivían bajo el calor abrasador del Medio Oriente, regularmente estas personas ungían sus brazos, sus hombros, sus cuellos y sus cabezas, sus frentes, con aceite. Prácticamente era el bloqueador solar del momento. Por ejemplo, también cuando el buen samaritano, tengo yo acá anotado, el buen samaritano cuando encontró al hombre medio muerto,
Dice ahí en los textos de la Biblia, dice que vendó las heridas del hombre y derramó aceite sobre ellas. El aceite tiene muchas cualidades, hablándolo naturalmente, ¿cierto? Luego, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, un poco más adelante, eh, cuando un invitado llegaba a la casa del, del que lo iba a hospedar, ¿cierto? Del anfitrión, eh, la costumbre era que se lavaba los pies y se lavaba su cara, pero la cara, al lavarse la cara también se ungían un poco con las manos y se echaban un poco de aceite perfumado o de aceite con alguna fragancia sobre su rostro. Era una manera como de darle la bienvenida a esas personas y que el anfitrión estaba satisfecho, estaba contento, se sentía agradado con la visita de aquellas personas. Entonces lavaban sus pies porque ustedes saben que en esa época no habían zapatos como los de ahora y las calles no eran pavimentadas como ahora, ¿cierto? Trato de explicarlo de una manera muy práctica, sino que al caminar con las sandalias, con la alpargata o muchas veces descalzo, ¿cierto? Pues lo que era la pantorrilla, el tobillo y todo el pie como tal se llenaba de polvo. Entonces siempre llegaban con los pies sucios. Entonces era costumbre lavarse los pies y ungirse la cara con el aceite para poder ingresar a la casa. Eh, Prácticamente el aceite tiene cualidades cosméticas y medicinales. A lo largo de la historia de la humanidad, eso se ha visto y el hombre lo ha descubierto, ¿cierto? Otro ejemplo, para seguir avanzando en el tema, por ejemplo, David Livingstone, que fue el hombre que trazó el mapa del continente africano hace 150 años, en las crónicas que se cuentan acerca de él, en los escritos, ¿cierto? De los ingleses, dice que él protegía, aquí tengo escrito, protegía su piel todos los días con aceites. Prácticamente el aceite tiene unas cualidades naturales muy buenas. Ujú. Sin embargo, hoy en este discipulado vamos a ir más allá de esas cualidades, para hablar un poco de cómo Dios toma un acto ordinario, que es derramar aceite sobre la piel, sobre la cabeza, sobre la espalda, sobre el cuerpo, sobre alguien. Eso es un acto naturalmente ordinario, ¿cierto? Como Dios toma un acto ordinario de la unción ¿cierto? Del acto de la unción con aceite y le dio una importante función simbólica. Amén. Así que quiero que vayamos eh, al libro de Génesis, en donde realmente aparece el primer ejemplo de unción, ¿cierto? En la Biblia o de derramamiento de aceite para apartar algo. Quiero que veamos ese ejemplo que me parece supremamente lindo y muy enriquecedor. Quiero que vayamos a Génesis, capítulo 28, ¿cierto? Capítulo 28, aquí es cuando Jacob está de camino a Padán, Aram, ¿cierto? Y está cansado y llega la noche y dice que él se detuvo en el camino para descansar usando una piedra como almohada. Entonces se acuesta sobre esa tierra, ya es avanzada la noche, no tiene una almohada, entonces toma una piedra y se acuesta con esa piedra y dice que duerme. Mientras dormía, él sueña que hay una escalera que va de la tierra al cielo. Y dice en el sueño él ve, o en la visión, para ser más exactos, que los ángeles subían y bajaban a través de la escalera y que en la punta de la escalera estaba el Señor. Arriba, arriba, arriba. Eso es lo que quiero que veamos. Dice Génesis 28, 28, verso 13. Dice así. Génesis capítulo 28, verso 13. Dice, a ver, en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. En ese momento, para Abraham el sueño fue
tan impactante, tan inolvidable, por decirlo de alguna manera, que él inmediatamente se levanta y declara de una manera muy espontánea e inspirado por el sueño que Dios le había dado, ¿cierto? Dice, este lugar es Tierra Santa. Yo lo parafraseo en mis palabras, pero les trato de comunicar lo que el patriarca Abraham sintió en ese momento. Este lugar es Tierra Santa, ¿cierto? En realidad el Señor estaba, dice así como, en realidad Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía, no me había ni enterado de que Dios estaba en este lugar. Y en ese momento nace de él, ¿cierto? Y como lo hemos entendido, que todas las cosas que ocurren en el Antiguo Testamento son sombra de lo que habría de venir, que eso lo vamos a ir desglosando a través de los mensajes del discipulado. Pero fíjense que nace de él un sentir de tomar esa piedra y ungirla con aceite. Fíjense lo que dice más adelante. En el 19, ¿cierto? En el 18, leamos el 18 en el mismo texto, dice, a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano e erguió, levantó, construyó como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza. Y después, aquí está lo que nos interesa hoy, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Derramó aceite. Fíjense que es un acto totalmente ordinario, no es algo sobrenatural. Naturalmente hablando, derrama sobre esa piedra aceite. Y aquí quiero hacerles un análisis para que ustedes vean que de una otra manera, número uno, la unción aparta, o sea, el derramamiento de aceite aparta. En otras palabras, Jacob quizás habría dormido en diferentes años de su vida o el trasegar de su camino, habrá dormido sobre muchas piedras. En algún momento también se acostó en otro lugar y acostó y puso una piedra de almohada y durmió y no pasó absolutamente nada. Pero, sin embargo, cuando ocurre esto, él toma esta piedra y a esta piedra le echa el aceite y hace todo un mini altar, por decirlo así, levanta una columna para conmemorar, ¿cierto? Y para representar lo que había hecho Dios con él en ese lugar. A partir de ese momento, esta piedra que Abraham ungió dejó de ser una piedra ordinaria, aunque tenía la misma forma que las demás, aunque tenía quizás el mismo tamaño de las otras que él había usado para dormir anteriormente, ¿cierto? Quizás hasta tenía el mismo color de todas las que estaban ahí en el suelo, ¿cierto? Pero a partir del momento en el que Jacob toma, Jacob toma aceite y se lo derrama a esta piedra, en ese instante la piedra es apartada. En ese instante la unción, de una otra manera, es apartada y esta piedra deja de ser una simple piedra. En otras palabras, principio número 1 de hoy, la unción aparta a lo ungido, ¿cierto? O al ungido, ¿cierto? Usted con el aceite puede apartar lugares para Dios, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia tenemos unos instrumentos que el Señor nos dio la instrucción de orar por ellos y apartarlos para el servicio a Dios. Y son instrumentos que son musicales, son naturales, son como esa piedra quizás en la que durmió Jacob, pero a partir del momento en el que son consagrados al Espíritu Santo para un servicio especial, para una función específica, eso pasa de ser algo simple a ser algo apartado y espiritual. Amén. Asimismo, en realidad, la piedra que escogió como almohada, quiero leer esto que tengo acá, no era diferente de ninguna otra en composición. Sin embargo, esta era la piedra que escogió para dormir y la piedra en la que soñó todo esto.
También era la piedra en la que él recibió la poderosa promesa de Dios. Así que Jacob apartó esa piedra de las demás. ¿Mm? De ahora en adelante, escuchen esto, de ahora en adelante era una piedra especial, marcada para siempre, marcando para siempre el lugar de Dios en el que Dios se había comunicado con Jacob. Amén. Así que, principio número 1, la unción aparta al ungido o aparta lo ungido. Amén. En el caso nuestro, pues el Espíritu Santo, el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y invitamos al Espíritu Santo a habitar sobre nosotros, en ese instante nosotros, aunque naturalmente nos veamos como todos los seres humanos, ¿cierto? Como todas las personas que caminan sobre este planeta, al instante en el que el Espíritu Santo entra en ti, en que el Espíritu Santo te toca a ti, tú inmediatamente eres apartado. Ya tienes algo que te hace especial, y es el Espíritu Santo, y es la gracia de Dios en ti, en ti. Amén. Asimismo ocurrió con David, que es lo que hemos leído al inicio. Cuando David fue apartado, recuerden que vimos en el capítulo 16, que quiero que regresemos allá. Lo tengo acá. Regresemos a Primera de Samuel, capítulo 16, para ir profundizando un poco más. Capítulo 16, en el verso 13 dice, al estar de pie David entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Fíjense, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Amén. Entonces, prácticamente en la anterior, el primer ejemplo era un objeto, algo que representa o quiere dar una enseñanza, que en este caso era la piedra, y para todas las personas que pasaban decían, aquí Jacob tuvo un encuentro con Dios, aquí Dios está en este lugar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Aquí vemos con David que ya no es apartando algo, un objeto, sino que está apartando a una persona, ¿cierto? En este caso, a David. Entonces prácticamente David pasó de ser el hijo de Isaí, un pastor de ovejas, ¿cierto? Y pasó oficialmente a ser apartado a través del acto sagrado de la unción, ¿cierto? Ninguno de los otros iba a ser el rey de Israel, ninguno de sus hermanos iba a ser el rey de Israel, solo David. Él era el ungido. Y es importante que aquí hagamos una claridad y entendamos esto, y es que prácticamente David, él no se nombró a sí mismo. David no se nombró a sí mismo, a él lo mandaron a llamar, lo trajeron, ¿cierto? Él no estaba detrás de nada, no pretendía nada, no estaba buscando nada, sino que prácticamente a David lo toman de allá donde está, ¿cierto? Lo mandan a llamar, llega, y apenas Samuel lo ve y Dios le habla a Samuel y le dice, es él, úngelo. Inmediatamente Samuel lo unge, como leímos hace un momento al inicio, y igualmente el Espíritu del Señor vino con poder, dice en el verso 13, David, y desde ese día el Espíritu Santo estuvo con él. Amén. Dios escogió a David y lo apartó a través de su instrumento escogido, Samuel. Dios usó el derramamiento del aceite para simbolizar la unción del Espíritu Santo. Con esta unción David fue apartado para la obra de su vida. De igual modo, escuchen esto, de igual modo nosotros, ¿cierto? La unción del Espíritu nos aparta a cada uno de nosotros para que podamos decir, como dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo. Amén. Así que, punto número 1, para que hoy lo podamos ver y lo podamos digerir y guardar en nuestro corazón, la unción aparta al ungido. Amén. Todos somos
ungidos por el Espíritu Santo, todos hemos sido apartados por el Espíritu Santo y todos tenemos la insignia de hijos de Dios. Amén. Así que valora mucho al Espíritu Santo porque al tú recibir al Espíritu Santo tú eres apartado y en ese apartar el Espíritu Santo viene sobre ti con poder y se mantiene contigo, se mantiene, se mantiene. Así que como hemos aprendido, no lo contristemos, Él es una persona, ¿cierto? Y bueno, continuemos con el tema. Punto número 2. El aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Primero, el aceite aparta al ungido. Ahora 2, el aceite era un símbolo. Un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Algo que se puede ver, algo que se puede percibir. Un símbolo, ¿cierto? Hay muchos isotipos de marcas hoy en día, de la marca de ropa, de la marca de X o Y, la marca del carro, que la marca de la chaqueta, de la guitarra, de los libros, de lo que sea. Todos reconocemos ya las marcas, ¿cierto? Cuando vemos así un chulito así, sin que diga Nike, sabemos que es Nike. Si vemos las 3 rayitas así, sin que diga Adidas, ya sabemos eso es Adidas. Eso se llaman símbolos, ¿ok? El aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Miren, quiero que seamos muy perceptivos aquí, porque tampoco se trata y nadie afirma que el aceite que escurre por el pelo o por la barba de un hombre cuando lo llenan de aceite de algún profeta, de algún rey o de lo que sea, o hablándolo en versión 2023, de algún pastor, de alguien que está en la iglesia y se hace un acto profético y le echan el aceite y se le escurre así por la barba, por todo lado, o a una mujer que le ungen las manos o la cabeza y le escurre el aceite. El aceite simplemente es una representación gráfica, es un símbolo de los dones espirituales, de la sabiduría y autoridad que vienen, en este caso, si aplicamos lo que estamos viendo, en este caso sobre David, era un símbolo de lo que habría de venir. Amén. Tan real como el aceite que se derramó sobre su cabeza, o sea, la cabeza de David, fue la transformación que el Espíritu Santo hizo en el interior de David. O sea, en ese momento en el que David es consagrado y es apartado, ¿cierto? Desde ese momento el Espíritu Santo empieza a trabajar y a hacer una obra en David, así también en nosotros. El Espíritu Santo empieza a apartar lo que tiene que apartar, a sacar de nosotros lo que tiene que sacar, así como dice la Biblia que tu palabra es como una espada de doble filo que penetra, ¿cierto? Hasta partir el alma y hace así. Y separa y dice, esto es una buena simiente. Esto es algo que has aprendido del mundo. Egipto te ha enseñado esto, las costumbres de este mundo. Tú has normalizado muchos errores en tu vida. Esto, y empieza el Espíritu Santo, ¿cierto? A trabajar. Amén. Eso es lo que ocurre en la vida de nosotros. Amén. En este caso, como estamos en el Antiguo Testamento, estamos estudiando el Antiguo Testamento, todo en el Antiguo Testamento era muy simbólico. Por ejemplo, otra simbología que fue cuando Cristo muere en la cruz, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo del santuario, dice que se rasgó así, se rasgó en dos. Prácticamente todos esos simbolismos que podemos ver, por ejemplo, del tabernáculo, del lugar, del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, todo eso todo, como dice la Biblia, era una sombra de lo que habría de venir, era como una sombra de lo real, de lo tangible. ¿Qué es lo tangible? La dimensión espiritual, ¿cierto? Que solamente tenemos acceso a esa dimensión espiritual cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo hace que nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual crezca y sus sentidos espirituales se activen. En ese momento todo es totalmente diferente, percibimos las cosas de una manera espiritual, ¿cierto? Pero en el tema de hoy que estamos hablando, el aceite era un símbolo para aquel entonces. Hoy en día, ¿cuál es nuestro aceite? El Espíritu Santo. Amén. Una persona puede ser ungida por Dios, apartada por Dios y sin necesidad de echarle una gota de aceite de oliva. Amén.
Aunque hay ocasiones en donde se hacen actos proféticos en donde la persona se unge y es apartada para el ministerio o para X o Y situación, o se unge con aceite para orar por esa persona para que sea sanada. Por ejemplo, he visto personas que tienen el don de sanidad y cuando llega el enfermo, sacan un frasquito de aceite de oliva, ¿cierto? Le ungen sus manos, le ungen su corazón o le ungen el lugar donde tiene la dolencia, la enfermedad, un cáncer, una enfermedad fuerte, lo ungen, oran por la persona y la persona es sanada, ¿cierto? O sea, simplemente es un simbolismo, pero es que a través de esos simbolismos, la enseñanza más bonita es que a través de esos simbolismos y esos actos proféticos, nuestra fe, en realidad nuestra fe es afianzada. Porque al sentir de una u otra manera que estamos siendo ungidos con aceite de oliva, naturalmente nuestro sentido siente el aceite que cae en la mano. Eso hace que nuestra fe se active. El aceite en sí, que nos están echando en la mano cuando están orando por nosotros o cuando usted se echa el aceite para que va a orar por alguien, el aceite en sí no tiene ninguna capacidad de sanar una enfermedad. Escasamente mantendrá la piel limpia y lo cubrirá, le servirá de protector solar como le servía en el Antiguo Testamento a las personas, ¿cierto? Pero eso activa nuestra fe e inmediatamente le da paso al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sí sea realmente la unción de Dios, que el Espíritu Santo sí es el que tiene la capacidad de sanar una enfermedad, de sanar un corazón, de cambiar una vida, de revelar lo profundo del alma de esa persona para que la consejería sea efectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, recapitulando, para entrar a la recta final, la unción, número 1, la unción aparta al ungido. Número 2, el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Y terminamos por hoy con nuestro tercer punto, que es el aceite. Perdona, se me fue. ¿Qué se me hizo? Aquí lo tengo, dice. La unción significa la gracia espiritual del ungido. Por ejemplo, en este caso, del rey David, ¿cierto? Cuando los creyentes en el Antiguo Testamento le daban las gracias a Dios por el privilegio de servir a un rey ungido, ¿cierto? Gracias Dios, gracias Jehová, porque nos permites servirle a este rey ungido, ¿cierto? Hablando de David, por ejemplo, no se referían a la cantidad de aceite o a la fórmula de aceite perfumado que le echaron en su coronación, no se refieren a eso. Gracias Señor porque servimos a este rey ungido, porque servimos al rey David, un rey ungido. Ellos no están pensando, cuando dicen esa palabra ungido, no están pensando en toda la cantidad de aceite que le echaron, sino que están tratando de hacer alusión a la gracia espiritual que tiene, en este caso, el rey David, ¿cierto? La unción, por decirlo así, en una manera más práctica y más aplicando a nosotros, la unción es la que a nosotros nos capacita. La unción te capacita a ti para hacer las cosas a las que fuiste llamado a hacer, ¿cierto? La misma unción, 2 puntos, el Espíritu Santo, como empecé yo diciéndoles hace un momento, que Jesús pide al Padre, al Espíritu Santo, y Jesús dice, y Él les enseñará a ustedes todas las cosas, les dirá qué tienen que decir, qué no tienen que decir. A los apóstoles, por ejemplo, les dice, miren, ustedes van a tener problemas serios, se les van a levantar tempestades, desiertos, los van a rechazar, les van a decir ustedes de qué están hablando, algunos los van a perseguir. En ese momento, cuando llegue la confrontación, Jesús les dice, tranquilos, el Espíritu Santo hablará a través de ustedes. El Espíritu Santo pondrá las palabras en sus bocas y ustedes serán inspirados por el Espíritu Santo para hablar acerca de mí, para dar testimonio. En otras palabras, versión 2023, para nosotros, el Espíritu Santo les dará a ustedes testimonio para que evangelicen, para que testifiquen de mí a otros, ¿cierto? Si alguno tiene una función en la iglesia, en la congregación, el Espíritu Santo, que es el que te ha ungido, ¿cierto? El que te ha dado la gracia, ese mismo Espíritu Santo te da a ti la gracia de aprender, no sé, a tocar el instrumento. El mismo Espíritu Santo te da a ti la gracia de aprender a orar de una manera intercesora. El Espíritu Santo te da la gracia, si has sido llamado para el ministerio de la liberación, el Espíritu Santo te da la gracia para aprender a liberar, para poder identificar y tener
el discernimiento de espíritus, ¿cierto? Si el Espíritu Santo te ha llamado y te ha apartado para que lleves el mensaje de Dios a través del púlpito, el Espíritu Santo te unge, te capacita para que tú tengas elocuencia, para que tengas gracia delante de los hombres, para que puedas llevar un mensaje y puedas llevar el pueblo a Dios, etcétera, 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 ¿cierto? Si el Señor te ha llamado a bendecir a las personas, a darle de comer al hambriento, extender la mano a la viuda, a darle de comer a los pobres, pues el Señor te va a dar la capacidad, no solo monetaria, para poder bendecir a otros con lo que tú quieres ofrendar para las familias que lo necesitan, sino que también te va a dar un corazón dadivoso, ¿cierto? Porque la gente puede tener mucho dinero, pero si no tiene un corazón dadivoso, pues no da, como decía mi abuelita, no da pie con bola, ¿cierto? No va a funcionar. Pero si el Espíritu Santo te llama y te da una gracia específica, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, la gracia tuya es ser misionero. Pues el Espíritu Santo te empieza a trabajar en ti y empieza a darte esa gracia en donde tú no tienes ningún problema a donde el Señor te lleve. Eres una persona totalmente sencilla, humilde, no vives de marcas, no vives de comodidad, sino que simplemente, como los apóstoles, vas a donde el Espíritu Santo te lleve. Si te tienes que hoy dormir en X ciudad y en 6 meses estás en otra ciudad misionando, abriendo una obra nueva, no sé. Si esa es la gracia que Dios te ha dado, seguro que Dios te va a capacitar. Cada persona tiene una gracia y una unción especial. El Espíritu Santo es el mismo, pero todos tenemos un camino y un diseño en Dios. Lo importante es que nosotros podamos realmente conectarnos con el Espíritu Santo, con esa unción, con ese aceite, si lo habláramos de una manera simbólica, y poder discernir qué es lo que Dios tiene para nosotros y asimismo, vea, caminar hacia esa dirección. Que si caminamos hacia la dirección de que Dios ha diseñado para nosotros, todo anda bien. Amén. Quiero, para finalizar este tercer punto y ya terminar nuestro discipulado de hoy, quiero que veamos unos ejemplos rápidos acerca de reyes, ¿cierto? A los que Dios ungió, pero los ungió con una misión específica, con un diseño específico. El primero es el rey Ciro, ¿cierto? Miren lo que tengo aquí, voy a leerlo así como lo tengo yo acá escrito, para que el mensaje sea el correcto. Dice: el rey Ciro conquistó Babilonia y revocó su política al permitir a las personas cautivas regresar a su país de origen. Esa fue la misión que Dios le impuso al rey Ciro. Para los que no saben, el rey Ciro fue el rey de Babilonia, y el mismo Dios, hablando acerca de este rey de Babilonia, en Isaías, acá tengo escrito, Isaías 44:28 dice: yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Entonces fíjense que el rey, o sea, fue ungido, se le dio sabiduría, se le dio autoridad, el Espíritu Santo vino sobre el rey Ciro y, ¿cierto? Y Dios lo usó para que cumpliera un diseño. Le dio la gracia, le dio la sabiduría, le dio la riqueza, le dio el poder para que él pudiera bendecir al pueblo en este caso, ¿cierto? Y poder levantar una ley en la que dijeran: todos los que estén cautivos aquí en Babilonia, que sean de otros países, tienen la libertad de irse. En ese momento, los que eran judíos, los que eran del pueblo de Israel, se fueron todos a su lugar de origen. Y ahí el Señor pudo empezar otra vez a recoger el remanente de Israel y levantar, ir restaurando la nación de Israel. Otro ejemplo, por ejemplo, el rey Josías, tengo acá, el rey Josías, esto está en Segunda de Reyes 22:11. Dice que encontró el templo, por decirlo así. Voy a contarlo en versión 2023, como a mí me gusta. El rey Josías llega a ser rey muy joven, ¿cierto? La Biblia dice que él hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, tenía un buen corazón, fue un muchacho que se crió entre los sacerdotes, entre los levitas, entonces fue un muchacho que creció, prácticamente era como una versión de Samuel, pero él sí fue rey, porque creció desde muy pequeño, fue instruido por los sacerdotes y por las personas que servían a Dios, ¿cierto? Cuando él asciende al trono, ¿cierto? Que muere su papá, asciende al trono, él se da cuenta y va y visita las ruinas del templo y encuentra esto. Dice que encuentra los rollos de la ley, o sea, la Biblia, en otras palabras,
y empieza él a desempolvarlos y empieza como a ver y a leer algunas de las ordenanzas que Dios había establecido para ellos, y se da cuenta que no, se da cuenta que abre el rollo y se da cuenta que no están cumpliendo con eso, y dice, entra en una desesperación de un amor por Dios y un celo implantado por el Espíritu Santo, porque eso fue una obra del Espíritu Santo sobrenatural sobre él. Dice que él se rasga las vestiduras y comienza todo un toda una construcción, todo un proceso nuevo para el pueblo de reconstruir, de restaurar. Dice que manda a restaurar el templo, que manda a quitar los otros ídolos, a los baales, a los altares de acera. Dice que empieza a destruir todo lo que ofende a Dios y empieza a caminar hacia querer agradar a Dios. Y empieza, dice más adelante en toda la historia de él, que el pueblo empezó nuevamente a acercarse a Dios, porque en realidad, como hemos aprendido, la unción desciende por la cabeza. Si las personas, los que son tus pastores, los que son tus líderes, si estás conectado con nosotros y ya estás en otra congregación, o si te congregas aquí en Sion con nosotros, ora mucho por tus líderes, ora mucho por tus pastores, ora mucho por las personas que están en autoridad sobre ti, porque de lo que ellos reciben, tú vas a recibir. Y si ellos son como un rey Josías que tumban los baales, que destruyen todo lo que este mundo ofrece para consagrarse a Dios, para agradar a Dios, de eso mismo vas a recibir tú y tus hijos. Eso, un paréntesis grande, amén. Entonces, volviendo al tema, dice que Josías comenzó todo un proceso de reestructuración del culto a Dios y empezó a reactivar todas estas cosas que se habían perdido y habían creado una distancia entre el pueblo de Dios y Dios. Entonces, prácticamente él fue un instrumento del Espíritu Santo, ¿cierto? Que fue ungido, y la gracia o la misión de él era esa: reconciliar nuevamente el pueblo de Dios con Dios, valga la redundancia, y destruir todos los altares a otros ídolos. Amén. Otro ejemplo para irnos, ¿cierto? Que ya llevamos más o menos 40 minutos, estoy viendo acá. Bueno, otro ejemplo para irnos, dice, y con este ejemplo termino, que tiene una enseñanza muy bonita que yo escribí acá. Dice, la unción de Saúl. Saúl, que todo el mundo lo mira mal y piensa mal de Saúl, pero Saúl, cuando inició su ministerio, prácticamente fue usado por Dios. Miren, esto está tengo acá, eso está en Primera de Samuel, capítulo 10. Leemos ahí cómo el profeta, en realidad Samuel, tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después besó a Saúl declarando, esto está en el versículo Primera de Samuel, en el capítulo 10, en el verso 6, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. O sea, le está diciendo, Samuel le está hablando a Saúl en el momento en el que lo está ungiendo, haciendo el acto simbólico con el aceite, ¿sí? Derramando sobre él el aceite, lo está apartando, como vimos anteriormente. Dice, con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. ¿Cierto? Cuenta la historia, los que hemos estudiado la historia de Saúl, que él salió y iba caminando y se encontró con una compañía de profetas, ¿cierto? Unos salmistas, unos profetas, estaban ahí profetizando, adorando a Dios, y dice que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y Saúl empezó a profetizar. Y después de eso, unos días después, dice que el Espíritu Santo vino sobre él y él tomó su espada y salió a perseguir a unos enemigos, a unos filisteos, y los derrotó y ganó esa victoria para Dios, y reclamó una tierra, y hubo una gran victoria para el pueblo de Dios. Eso fue en los inicios del ministerio de Saúl, ¿cierto? Y realmente quiero decirles que la unción o la gracia de Dios o los dones que tienes, que has recibido, no es una garantía para tener éxito como líder. Recibir la unción es algo precioso, ser apartados para Dios es algo totalmente increíble, ¿cierto? Pero Saúl fue una persona que fue apartada por Dios, que recibió al Señor, pero fíjense que terminó mal. Terminó mal porque bueno, esto es para otro mensaje, pero fíjense que terminó mal porque
puso por encima de Dios sus propios intereses, su propio ego, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya lo hemos visto en otros mensajes, se los recomiendo que los busquen. Se llama La humildad, el evangelio del burro, la humildad versus el orgullo. Hay varios mensajes a los que hemos hablado acerca de Saúl, pero al punto al que voy es que prácticamente Saúl al final se volvió un hombre orgulloso, desobediente, presuntuoso, envidioso contra David también, y finalmente autodestructivo, porque él mismo, a causa de su propio pecado y de sus cosas, él mismo se autodestruyó. Y ustedes saben que se llevó por delante a su casa, murió su hijo Jonatán también, que era amigo de David, etcétera, etcétera, etcétera. Así que valoramos mucho la unción, valoramos los dones, las capacidades ungidas que el Señor nos ha dado, pero por encima de eso tenemos que siempre, siempre, nosotros ahora que estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero sin embargo tenemos que siempre valorar la obra del Espíritu Santo en nosotros, que, que nunca nos olvidemos que todo lo que tenemos ha venido de Dios y que debemos estar en constante conexión con el Espíritu Santo. El momento en el que Saúl, por ejemplo, se desconectó del Espíritu Santo y entró en él una raíz de amargura, una raíz de envidia y ya Dios decidió desecharlo y todo eso que ya fue como el clímax de su final. eh, Sin embargo, si Saúl hubiera hecho las cosas bien, seguramente que Saúl hubiera heredado Jonatán el trono y así hubieran seguido la dinastía. Pero Dios sabe cómo hace todo. Lo importante para nosotros como enseñanza en este día es que valoremos la unción del Espíritu Santo. Amén. La unción nos aparta, la unción nos capacita. Amén. Pero jamás, jamás descuidemos nuestra relación con Dios. Porque una cosa son los dones, la gracia ungida, todo lo que tenemos para servir a Dios y para servir a los demás. Eso es una cosa. Y otra cosa es nuestro corazón. Amén. Que no nos pase como Sansón, por ejemplo, que tenía el don de la fuerza, tenía el don de la victoria, de la batalla, la agilidad para las guerras, ¿cierto? Pero su corazón estaba lejos de Dios y terminó mal. Amén. Así que no siento nada más, familia, les bendigo. Oramos un momento y nos despedimos. Amén. Padre, te damos gracias por este día que nos permitiste exponer tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que cada día tú nos enseñes, que cada día tú nos apartes más y más, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros, que tú nos des, Padre, la victoria, Señor, en cada situación de nuestras vidas, que tú nos des la dirección en cada situación de nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo te mantenga sobre nosotros. No queremos apartarte, no queremos que te alejes de nosotros. Nosotros somos conscientes de nuestra necesidad por ti, Espíritu Santo, y tú eres el centro de todo lo que hacemos, Espíritu Santo. Tú eres el centro de nuestros empleos, tú eres el centro de nuestros estudios, tú eres el centro de nuestros proyectos, tú eres el centro de todo, Señor, de la iglesia, de cada reunión a la que asistimos, Señor. Espíritu Santo, nunca te apartes de nosotros, nunca nos dejes. Espíritu Santo, direcciónanos, enséñanos cada día más, cada cosa, Señor. Haznos discernir entre lo bueno y lo malo, que podamos nosotros con convicción, con voluntad propia, llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, Señor. Te lo pedimos en este día. Permite que podamos seguir avanzando en ti, en esta edificación, en este discipulado, Señor. Gracias por las personas que están allí al otro lado de la pantalla, que se han conectado, que están recibiendo, Señor. Permíteles avanzar, así como todos queremos aprender de ti, Señor, y permítenos a todos edificarnos y crecer en tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga y estamos en contacto. Chao.